Muy bien. Bueno, para quienes nos visitan por primera vez, tenemos 3 visitas. Esta es clase de escuela dominical. Bueno, va a pasar adelante, adelante. Sí, sí, adelante, donde usted guste. ¿Sí? Bueno, estamos en la clase de escuela dominical, entonces, y lo mismo va a pasar en la predicación. Si hay alguna duda, pregunta, comentario, reclamación o raíz de amargura que haya surgido por el tema que vamos a exponer, siéntanse en la completa libertad de poderlo exponer. ¿Sí me explico? Entonces, venimos aquí a aprender. Entonces, si no venimos aquí a aprender y no puedo exponer mis preguntas, pues no tendríamos mucho caso, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos tener esa libertad de poder preguntar, cuestionar, debatir. A veces lo hemos hecho, pero se extiende mucho la clase, pero vamos a tratar de siempre enfocarnos en lo que es el tema que estamos abordando. ¿Sí vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a nuestra lección 26, ahí en nuestra página, y hoy vamos a ver, hoy comenzaremos a ver lo que es el tema de Dios es perdonador. Y también les encargo, por favor, sus celulares si los pueden poner en vibrador o en muting para no distraernos. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a ver lo que es el tema de Dios es perdonador. ¿Sí? Y antes de que sigamos más adelante, ¿a qué nos estaríamos refiriendo con que Dios es perdonador? ¿Qué concepto tendríamos de que Dios es perdonador? Ya se tardaron, ¿eh? ¿Eh? Porque nos perdona. Porque nos perdona. Dios es perdonador porque nos perdona. Algo un poquito más. Porque en la cruz ya, en la cruz ya llevó pues cada día su misericordia se renueva. Su misericordia. ¿Será lo mismo misericordia y perdón? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Es perdonador porque es bueno? ¿O es bueno porque es perdonador? Pues porque en su perdón se refleja el amor que tiene por otros y la misericordia. Ya más o menos te leíste toda la clase, ¿verdad? Bueno, qué bueno, va, que van adelantando. Digo, sí, porque ya estaba subida desde unos días antes. ¿Sí? Entonces, sí, más o menos va por ahí la cosa. Sí, es como parte de su carácter, ¿no? Que siempre trata de, como que de extender su perdón hacia nosotros. Busca como que reparar esa relación y como que sale de él, ofrece esa oportunidad. Muy bien, bueno. Pues vamos a ver, bueno, ahí puse en el título, descubriremos al Dios que perdona y cómo su perdón se relaciona también con su justicia, porque algo que es cierto, mucha gente tiene el falso concepto de que sí, Dios es perdonador, Dios perdona y Dios lo perdona absolutamente todo. Yo puedo ser malísimo, yo puedo estar disfrutando de mis maldades. ¿Y qué es lo que mucha gente dice? No importa, al final, antes de que me vaya a morir, como si supiéramos, ¿no? 5 minutos antes de que me voy a morir, le voy a pedir a Dios, perdóname, déjame entrar al cielo, entra a mi corazón y lo que ya saben. ¿Dios va a perdonar así? No. Ni te va a dar la oportunidad de que tengas esos 5 minutos a veces. O a lo mejor puedes estar vivo, pero no consciente. Y si no estás consciente, pues no eres consciente de que eres pecador y etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, mucha gente tiene ese falso concepto de lo que es el perdón de Dios o que Dios es perdonador. Bien. Seguimos adelante, dice, en esta lección veremos que el perdón de Dios es un atributo moral que refleja ¿qué? Su amor y misericordia, en perfecta armonía con ¿qué? Su justicia.
¿sí? Porque lamentablemente dentro de este mal concepto que se tiene en cuanto a que Dios perdona, a veces pasan por alto la justicia de Dios. ¿Sí me explico? Por ejemplo, bueno, algunos días nos comentaron, ay, lleven por favor en oración al esposo de tal persona, ¿no? Al esposo de tal persona porque lo acaban de agarrar con droga, con armas y con no sé qué. Entonces, por favor, llévenlo en la oración. Pregunta, como hijos de Dios y conocemos la justicia de Dios, bueno, oraríamos, pero ya sabríamos cuál sería la respuesta de Dios. ¿Cuál creen que sería? Pues sí, pecó, ¿Lo sacó? si pecó, tiene que Las consecuencias de sus malas acciones. Sí, tal vez sí, Dios lo va a perdonar referente a su relación con su pecado, ¿verdad? Sí lo puede perdonar. Bueno, quién sabe, ¿no? Porque tendría que aceptar a Jesucristo. Si no, pues no es perdonado su pecado, pero las autoridades o la justicia civil tiene algo en contra de esta persona y esta persona que va a tener que disfrutar unos años de qué? De la justicia civil. ¿Sí me explico? Entonces ahí dirá, y es que pedí perdón y todo, y ¿por qué Dios no me sacó de la cárcel? ¿Por qué Dios no me... ¿Sí me explico a veces las incongruencias de la gente que dice, ¿y por qué Dios no me ayudó? ¿Por qué Dios no me perdonó? ¿Por qué Dios? Porque también la justicia, que ya vimos, recordemos ese atributo moral de Dios, que Dios es justo, la justicia no choca en absoluto con el que Dios sea perdonador. ¿Sí me explico? ¿Sí vamos bien? Entonces, por eso es importante conocer los atributos morales de Dios, porque de esa forma podemos conocer a ese Dios de la Biblia y poder saber cuándo es cuando Dios va a obrar, cuándo Dios no va a obrar. ¿Sí? Porque si no lo conocemos, siempre estaremos pensando y esperando de Dios cosas que ni Él prometió, ni es conforme a su carácter, ni es conforme a su palabra. Pero yo me hago castillos en el aire pensando que Dios es de una forma cuando realmente no lo es. ¿Sí me explico? Bueno, seguimos adelante y bueno, ahí nos vamos a encontrar con el índice. Introducción. Cuando hablamos de los atributos morales de Dios, nos referimos a aquellas cualidades de su carácter que reflejan su santidad, justicia, amor, misericordia, verdad y etcétera. Ya hemos visto varios. Entre ellos, encontramos uno que toca profundamente la vida del ser humano. ¿Y por qué lo toca profundamente? Y nos estamos refiriendo a lo que es el tema del perdón. ¿Sí? Porque es cierto que si uno no tiene el perdón de Dios, cuando uno se acerca a Dios por primera vez refiriéndose a que le pide perdón a Dios, ¿por qué? Por sus pecados. Lo primero, el primer encontronazo entre Dios y la persona, ¿cuál es? Yo tengo que reconocer que soy pecador. Y si no reconozco que soy pecador, ¿cómo le voy a pedir perdón a Dios? ¿Sí me explico? Y si no reconozco que soy pecador, y si no le digo a Dios que me perdone por mis pecados, ¿hay una buena relación entre Dios y nosotros? No. Y jamás lo va a haber, porque no hubo un perdón. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, es importante ese punto. Después, decir que Dios es perdonador no significa únicamente que Él tiene la capacidad de perdonar, sino que el perdón es parte esencial de su carácter moral. La Biblia lo presenta como un Dios compasivo, misericordioso, lento para enojarse y lleno de amor, inagotable y fidelidad. Acabamos de ver el tema de la fidelidad. Dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Vamos a ver cómo nos presenta este Éxodo capítulo 34, qué nos dice la Biblia referente a Dios y referente a este tema. Éxodo capítulo 34. Versículos del 6 al 7.
¿Ya estamos ahí? Ustedes me dicen. ¿Sí? Bien. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Ustedes me dicen. ¿Sí? Dice lo siguiente. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice: El Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia. Ahora, fíjense muy bien, ¿quién es el que está pasando por enfrente de Moisés? ¿Sí? Pero fíjense cómo dice: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando. ¿Quién es el que está proclamando? ¿Moisés o quién? Dios, el Señor. O sea, no es algo que está diciendo Moisés. ¿Sí me explico? Es algo que el mismo Dios está hablando. ¿De quién? De sí mismo. ¿Y por qué? Porque recordemos, ¿en qué libro estamos? El libro de Éxodo. ¿Todavía había Biblia? No. ¿Ya existía el libro de Génesis? Tampoco. El único libro que existía en ese entonces, y apenas son por lo menos los primeros capítulos del libro de Éxodo. Es lo único que existía de Biblia. Entonces, ni el pueblo de Israel, ni el mismo Moisés sabían más de Dios que lo que los pocos capítulos que había de Éxodo. ¿Sí me explico? Es más, hasta quién sabe, ¿no? Porque todavía no sabemos si en ese momento Moisés ya los había escrito. ¿Sí me explico? Entonces prácticamente no había Biblia. Entonces, lo que aquí dice el mismo Dios es lo siguiente: el Señor pasó por delante de Moisés proclamando: Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia. El mismo Dios está hablando de sí mismo, que Él es de compasión y misericordia. Y después dice: soy lento. Por eso no dice Dios es lento, porque está hablando en primera persona. Dice: soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. 7. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y que perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Eso sí, Dios lo perdona. Todo lo va a perdonar. Pero hay un pero. Siempre hay un pero. Que dice más: pero no absuelvo al culpable. Si recuerdan el ejemplo que les di hace un momento, de la persona que agarraron con droga y con armas, eres culpable. ¿Qué va a ocurrir? Te va a absolver. Dios te va a quitar. Oh, sí, ya me pidió perdón, ya, suéltenlo. O sea, ¿Dios va a hacer eso? Claro que no. Y es algo que muy claro está establecido en la Biblia. ¿Sí? Y Él perdona, sí, Él restaura, pero las consecuencias muchas veces de los malos actos, Dios no los va a dejar o no los va a quitar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Como dice aquí: pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos, toda la familia que se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se presenta Dios a sí mismo? Dentro de todas las cualidades, el tema que estamos viendo es que Dios perdona la iniquidad. Dios es un Dios perdonador. ¿Sí? Qué interesante que el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, dice eso. Cuando, por ejemplo, en los dioses de otros lugares, no se habla mucho del perdón. No se habla de que esos dioses perdonan, sino al contrario, esos dioses castigan. Esos dioses, bueno, mitológicos me estoy refiriendo. Esos dioses realmente son peores que dictadores. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos la gran diferencia que hay entre el Dios de la Biblia y el Dios
de otras, de las religiones. Otra vez recalco, aquí no predicamos ninguna religión. Bien, seguimos en nuestra hojita, bueno, en nuestra página. Sin embargo, este atributo nos plantea una pregunta clave. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador y al mismo tiempo ser justo y santo? Y otra vez voy a repetir. ¿Cómo puede Dios perdonar al pecador y al mismo tiempo ser justo y santo? En esta clase veremos que el perdón de Dios no es un acto de indulgencia barata. ¿Por qué lo puse así y hasta en negrita? No es un acto de indulgencia barata, ¿sí? Porque recordemos que en el tiempo de antes de la Reforma, antes de que Lutero pegara ahí sus 99 tesis, él cuando fue a lo que fue a Roma y vio todo lo que estaba pasando, él veía tristemente cómo había frailes con una cajita aquí, así de madera. Y tenía un mensaje que decía, en el momento en que dejes caer una moneda y que caiga al fondo y que se escuche, en ese momento el alma de uno de tus seres queridos saldrá del purgatorio o tendrá menos años o menos milenios del purgatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decía la gente? No le interesa, fíjense, a la gente no le interesaba o se le enseñó que no tenía que tener una relación con Dios. Se le enseñó a la gente a tener una religión dentro del catolicismo romano. Entonces la gente, antes de pedirle perdón a Dios por sus pecados, siempre, sí, por eso se inventaron lo del purgatorio, voy a estar menos tiempo en el purgatorio antes de irme al infierno o antes de que Dios me lleve al cielo. Entonces agarraban sus moneditas y empezaban a tas, 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 tas. Y hasta preguntan, ¿y como cuánto? No, pues con cada moneda de oro, 3000 años fuera del purgatorio, 3000 años serás librado del infierno. Pues 3000 por moneda. Tas, 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 tas. ¿Y cómo creen que se hizo rica el catolicismo romano? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque se le enseñaba a la gente que a tener esa, como dice aquí, ese acto de indulgencia. Y de hecho eso es el tema de Martín Lutero, que hablaba en contra de las indulgencias. Porque las indulgencias no llevaban a un arrepentimiento o a tener una correcta relación con Dios. ¿Me explico? Sino simplemente, pago y ya. ¿Sí? Estoy bien o estoy mal, así bien con Dios, no me interesa. Yo pago y ya la libré. ¿Sí? Quitando completamente a Dios del justo juicio y de su santidad y de tener una correcta relación. Por eso aquí otra vez repito, no somos una religión y no enseñamos a la gente a ser religiosa aquí. No nos interesa tener gente religiosa aquí. Nos interesa tener gente que realmente quiera tener una relación limpia, honesta y verdadera con Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Si usted viene aquí de una forma para hacerse más religioso, créame que aquí no es el lugar. ¿Sí? Como dirían, y es libre para seguir su camino, ¿no? Sí, pero no, aquí no. Y si viene de esa actitud, esperemos que el mensaje o en esta clase pueda entender más ese tema y entender que no, buscar a Dios no es ser religioso. Bien, dice otra vez, en esta clase veremos que el perdón de Dios no es un acto de indulgencia barata, sino que se sostiene en la obra de Cristo, donde la justicia y la misericordia se encuentran en perfecta armonía. De esta manera, al estudiar que Dios es perdonador, aprenderemos que, inciso A, el perdón revela su misericordia y amor hacia nosotros. Fíjense, me llamó mucho la atención cuando hice la primera pregunta al inicio de la clase, que pregunté, ¿qué se refiere con que Dios es perdonador? Por eso dije, ya se tardaron. ¿Por qué? Porque se supone que todos los que hemos creído en Cristo Jesús como medio de salvación, hemos sido, ¿qué? Perdonados. Tendría que ser un tema que lo hemos vivido,
lo hemos experimentado. ¿Sí me explico? Y no tendría que haber, ay, ¿qué me estará hablando el hermano? No sé qué. No, sino es un tema que ya siempre tendrá que ser vívido en nosotros, referente al perdón. ¿Sí me explico? Entonces, imagínense, si no entendemos, si no sabemos qué es el perdón, entonces, ¿a qué nos referimos cuando vamos con Dios y le decimos perdónanos? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente sí le estamos pidiendo perdón a Dios? ¿Realmente cuando dijimos que creímos, realmente le pedimos perdón a Dios? ¿Sí me explico? Entonces, hay cosas que sí tenemos que tener muy, muy bien detalladas, muy bien entendidas, porque si no, vamos a caer en ese lado de solamente hacer las cosas por mera religiosidad y completamente alejados de lo que es realmente verdad. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones, alguna raíz de amargura? ¿No? Bien, seguimos adelante. Entonces, bueno, el inciso B dice, el perdón nunca contradice su justicia. Y bueno, ya lo acabamos de ver en Éxodo capítulo 34, inciso C, el perdón recibido nos transforma en personas llamadas a perdonar. Y si recuerdan, no vamos a ver ahorita el texto, pero si recuerdan un texto donde el mismo Señor Jesucristo dice que así como su Padre Celestial los perdone, también ustedes también tienen que perdonar. Entonces, imagínense, preguntamos qué es el perdón, no sabemos qué es el perdón, presumimos porque pedimos perdón a Dios. Entonces, si no sabemos cómo pedirle perdón a Dios, entonces ahora vamos un paso más. Entonces, ¿cómo sabremos perdonar a los demás? ¿Sí me explico? Parecen cosas tan sencillas, ¿verdad? Parecen cosas que todos deberíamos entender, pero no. Por eso esos temas son importantes verlos. Es importante verlos porque muchas veces hacemos las cosas simplemente por mera religiosidad, porque, pues ya, sí, ya, pídele perdón y ya. Oye, ya, sí, yo sé que te pegué, que te dice, pero ya, perdóname, ¿no? Ya. Y así se quedan las. Y a veces ya uno, sí, ya, ok, ya, olvídalo todo. Así. Y hasta en hermanos, ¿no? Hasta en las iglesias, pero que Dios te bendiga. O sea, hasta ese Dios te bendiga parece más que te caiga la maldición de Moctezuma, ¿verdad? Sí, pero lamentablemente muchas veces también no sabemos perdonar. Bien, punto 1, ahora sí. El perdón de Dios es parte de su carácter, ese es algo que debemos de entender muy claro. No podemos hablar de Dios sin el perdón y no podemos hablar del perdón de Dios sin Dios. Hablar del perdón de Dios es hablar de su propio corazón. Perdonar no es algo que Dios hace de manera ocasional, sino que es un reflejo constante de quién es Él. ¿Se dan cuenta? Dios es perdonador porque así es Él. Él es perdonador. ¿Recuerdan cuando vimos el tema del amor? ¿Dios tiene amor? No. No, Dios jamás va a tener amor. Dios es amor. ¿Sí? ¿Dios tiene justicia? No, Dios es la justicia. ¿Dios da fidelidad? No, Dios es la fidelidad. ¿Sí me explico? Temas que ya hemos visto con anterioridad. Bien, dice más adelante, su naturaleza está marcada por el amor, la compasión y la misericordia. Y por eso cada vez que un ser humano se acerca arrepentido, Dios no responde con rechazo, sino ¿con qué? Con gracia. Cuando realmente una persona busca verdaderamente a Dios, Dios lo acepta. Dios se puede dar cuenta cuando una persona se acerca a Él por mera religiosidad, por mera hipocresía, por mero engaño, tratando una persona que trata de engañar a Dios, diciendo, sí, Señor, yo vengo y vengo aquí a tu iglesia para que, a ver, pues que me lo tomes en cuenta, ¿verdad? Que estoy aquí, pero completamente el corazón de la persona está alejado.
completamente alejado de querer tener una relación directa con Dios, completamente alejado de querer tener una relación honesta y limpia con Dios. ¿Sí me explico? Dios se da cuenta, Dios se da cuenta. ¿Sí? Siguiente punto. Lo maravilloso de este atributo es que nos recuerda que Dios no guarda rencor ni se deleita en la condena. ¿Sí? Si recuerdan la clase pasada, referente a la fidelidad, que lamentablemente muchos cristianos o que se dicen cristianos, en lugar de que vivan en el temor de Dios, refiriéndose a no fallarle a Dios, viven una vida temorizada de que, sí, no, ahora sí la regué, ahora sí hizo, a ver si Dios no me castiga por lo que acabo de hacer. Ay, a ver si Dios no me castiga. Están viviendo más una vida de temor referente a los castigos de Dios y no el temor a fallarles. ¿Sí me explico? Entonces, aquí cuando dice otra vez, el ser humano tiende a fallar, pero no sé, lo maravilloso es que este atributo es que nos recuerda que Dios no guarda rencor ni se deleita en la condena. ¿Qué era lo que veíamos? Que antes de que Dios dé su disciplina, advierte. Si recuerdan que vimos eso. Entonces, antes de que Dios imponga un juicio, una disciplina, Dios advierte. ¿Por qué? Porque a Dios no le interesa ver al mundo sufrir. A Dios no le interesa ver, ay, mira cómo están sufriendo esos niños. Ah, sí, les voy a mandar un tsunami. Y ay, qué divertidos, cómo brincan, ¿verdad? Y Dios no hace eso. Dios no se deleita en ese tipo de atrocidades, sino todo lo contrario. Bueno, el ser humano tiende a fallar, pero el carácter de Dios es firme y constante. Él siempre está dispuesto a perdonar. No porque el pecado sea algo ligero o sin importancia, sino porque en su misma esencia Dios anhela restaurar lo que se ha roto. Su perdón es la manifestación de un amor que no se cansa y de una paciencia que no se agota. Si nosotros recordamos las clases, si recuerdan cuando vimos el tema del amor, porque ya vimos el tema del amor, pues muy extenso, basado en 1 Corintios capítulo 13, les recomiendo ir a esas clases para que aprendan referente al tema del amor. Veíamos que también parte del amor es, ¿qué? ¿El amor qué? Perdona. El amor perdona. Entonces, si Dios es amor, ¿sí? ¿Cómo podemos pensar que Dios no pueda perdonar? Ahora, más adelante dice, el perdón no es solo algo que Dios hace, sino algo que Él es. Está arraigado en su naturaleza misma porque Dios es amor. Y vamos a Primera de Juan capítulo 4. Yo sé que es un pasaje que ustedes lo conocen, pero vamos a leerlo para recordarlo. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8. ¿Ustedes me dicen cuando estén ahí? ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros, porque el amor, ¿de dónde viene el amor? Viene de Dios. Aquí dice, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. ¿Sí? Entonces, cuando una persona entiende lo que es el amor en su vida, cuando una persona entiende el perdón que obtuvo de parte de Dios, ¿sí? Inclusive, recordando un pasaje, ¿qué pasó con Jesús o qué le dijeron a Jesús después de que tenía un paralítico y que le dijo, tus pecados te son perdonados?
¿Qué fue lo que le dijeron los fariseos a Jesús? Ay, este ya se cree Dios, porque el único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios, ¿sí? Entonces, haciendo referencia a ese texto y viendo lo que es aquí, recordemos que la expresión de Dios, o sea, Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios a uno. Entonces, pero para poder dar ese amor, una de las expresiones del amor es a través de qué? El perdón, ¿sí? El perdón. Entonces, imagínense otra vez, el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Y cuando vimos el tema del amor, varias veces lo repetí y creo que lo seguiré repitiendo, es, es interesante cómo hay muchas personas que dicen haber creído en Cristo, dicen haber recibido la gracia de Dios, ¿sí? Y sí, y hasta llorar y hacer su show y decir, sí, Dios me perdonó y lo que sea y todo. Pero cuando viene aquella persona que alguna vez le hizo algo o esto, cómo te odio, ¿verdad? Pero a ti ojalá te caiga no sé qué cosa. A ver, entonces, ¿y el amor de Dios? ¿Dónde está? Tú recibiste amor. ¿Qué tienes que dar? Amor. Tú recibiste perdón. ¿Qué tienes que dar? Recibir, dar perdón. ¿Sí? Porque recordemos que ya no es el antiguo Eduardo del cual te estamos refiriéndonos, sino ya es el nuevo Eduardo del cual ahora tiene que caminar al lado de Cristo. ¿Sí? Ya no están ofendiendo al Eduardo, perenganito, sino están, como dice aquí, el amor viene de Dios y todo el que ama es ¿qué? Un hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces la persona que tiene que perdonar, la persona que tiene que mostrar amor, es una persona que realmente es un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque conoce a Dios. Si esta persona no conoce a Dios, pues lógicamente no va a ser un verdadero hijo de Dios. Y cuando no conoce a Dios y que no es un verdadero hijo de Dios, ¿va a dar amor y va a dar perdón? Porque Dios no está en su vida. ¿Se dan cuenta? Cuando Dios realmente está en la vida de una persona, realmente Dios transforma las vidas. Las vidas no siguen igual. Las vidas no siguen haciendo las mismas maldades, sino realmente hay cambios significativos en la vida de las personas. ¿Sí me explico? ¿Sí? Porque si no, ahora sí, estaríamos aquí jugando a la iglesita, todos bien hipócritas, diciendo que amamos, nos decimos hermanos, amén, amén, pero nos vamos de lunes o saliendo de aquí y hacemos de nuestras vidas un papalote, peleándonos con la esposa, peleándonos con los hijos, peleándonos con medio mundo, odiando al mundo, etcétera, pero otra vez regresamos al domingo aquí y otra vez, ay, sí, ¿verdad? Dios es amor, Dios te bendiga, hermano. Y es un ciclo, un círculo vicioso, farisaico, hipócrita, sucio, y no hay una verdadera y honesta relación con Dios. ¿Me explico? ¿Sí? Y eso es algo que siempre tenemos que cuidar. Muy bien, seguimos adelante. Y por eso está siempre dispuesto a mostrar gracia y misericordia a quienes vienen a Él. Este rasgo del carácter divino también nos llena de seguridad. A veces podemos sentirnos indignos de volver a Dios después de caer, como si sus puertas se hubiesen cerrado para nosotros. Sin embargo, entender que el perdón es parte de su ser nos asegura que su gracia siempre está disponible. Porque también es algo bien interesante, mucha gente igual, perdón, que se dice cristiana y de repente por algo cayeron en algo. Y todavía dicen, no, es que soy indigno, estoy sucio. O sea, sí, sí, sí.
No puedo ya ir a la iglesia, no puedo ya no me siento bien leyendo la Biblia, no me siento bien platicando con Dios a través de la oración, no me siento, cometí este pecado y no. A ver, si una persona se siente así, entonces, ¿qué es lo que está reflejando? ¿Que sí ha entendido el perdón y el amor de Dios o que no? No, ¿verdad? Sería una persona entonces, como lo vimos en Juan, que entonces no conoces a Dios. Porque tendríamos que entender, por eso estamos viendo estos temas. Estamos conociendo al Dios de la Biblia, estamos conociendo ahorita al Dios perdonador. Si entendemos y comprendemos que Dios realmente nos perdona, que es perdonador, que es amoroso, ¿por qué le rehuimos? Y aún así sabiendo y diciéndonos que somos cristianos o que somos hijos de Dios, aún le rehuimos y no, es que decir, no, ahora sí Dios no me va a perdonar. Ahora sí por esto que acabo de decir, Dios no me va a perdonar. Pues entonces, ¿qué? ¿Estás diciendo que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz no es suficiente para pagar cualquier pecado? ¿No estás diciendo que el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz no fue suficiente? No. Y ese es un grave error. Entonces, ¿qué está reflejando? Que es una persona que realmente no conoce a Dios. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. No necesitamos convencerlo ni negociar con él. Su perdón fluye de manera natural porque Él es, por esencia, un Dios que ama y restaura. ¿Sí? Dios no necesita ser convencido para perdonar. El perdón fluye de su carácter bondadoso y compasivo. En toda la Biblia se revela como un Padre dispuesto a restaurar y a no guardar rencor. Por ejemplo, ya acabamos de citar Juan 3:16, ¿sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Pregunta, ¿quién le pidió a Dios que hiciera eso? ¿Quién le pidió a Dios que mandara a su Hijo para morir por nosotros? No, nadie. Pero él entendió, él sabe que tenía que hacer eso. ¿Alguien lo tuvo que convencer? No, él ya sabía su responsabilidad. Jesucristo tuvo que haber sido convencido, oye, Jesús, pues fíjate, pues el hombre va a pecar o el hombre está pecando, pues, ¿qué te parece si te vas ahí a morir por ellos? Ay, ¿por qué? ¿Quiénes pecaron? No, pues sí, ¿y yo por qué voy a ir? ¿Se imaginan un diálogo así entre Dios y Cristo? No. Y ya hemos leído varios textos, ¿verdad? Referente a ello en Hebreos, en el Antiguo Testamento. Y cuando dice que Jesús él mismo se ofreció. ¿Por qué? Porque también Dios, Jesús, siendo parte de Dios, siendo Dios, ¿sí? Entendía y era parte también de su carácter, parte de su ser, el que tenemos, si le vamos a mostrar nuestro amor al hombre, tenemos que, ¿qué? Perdonarlo. ¿Sí me explico? No le podemos decir, ay, sí, ya nada más te amo, pero no te perdono. No, van juntos. O aquellos, ¿no? Que te amo, pero te odio, esa pasión de pareja, completamente como el mundo lo enseña. Pero no, Dios es completamente diferente. Dios entendía y sabía que el hombre iba a pecar. Por eso diseñó, desde antes de la fundación del mundo, diseñó el plan de salvación. Algo que también debemos de entender, desde que el hecho de que nadie se lo pidió a Dios, Él lo quiso hacer. Es por eso que cuando una persona rechaza el regalo de Dios, por eso es un regalo por gracia, un regalo que no merecido, ¿sí? Y es por eso que más adelante vamos a ver más en específico en cuanto al juicio de Dios y todo lo demás. Por eso es de que todo aquel que rechaza el regalo de Dios, ¿a dónde se va? ¿Sí?
Dice, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque ¿qué dirá? Después de que te amo, después de que ofrezco mi perdón, después de que ofrezco mi gracia, después de que ofrezco a mi Hijo Jesús para que muriera por ti y perdonarte tus pecados, todavía tú te das el lujo de decirme, Dios, no me interesa tu regalo, Dios, no me interesa tu perdón. Está bien. Y Dios no va a discutir contigo. Dios no va a discutir contigo. Simplemente va a llegar un día de juicio y simplemente Dios te va a decir, vete allá. ¿Te gusta el calor, verdad? Vete allá. No está más calorcito. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, Dios no se va a poner a pelear con nadie. ¿Sí? Bien. Vamos a ver unos textos. Vamos a Salmo 103. Salmo 103, versículos del 8 al 13. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente, Salmo 103, del 8 al 13, dice, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de ¿qué? De amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados, no nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen. ¿Quiénes son los que le temen? A los que realmente le buscan, a los que temen fallarle a Dios en su vida. Esos. Dice, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como ¿qué? Un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. ¿Sí? Algo que también, y recordemos, si recuerdan cuando en Éxodo, cuando Moisés primeramente se acerca al faraón, y cómo es como le dice Moisés al faraón por parte de Dios, que le diga ¿qué? Deja salir a Israel, mi primogénito, porque yo soy su padre, etcétera. O sea, en totalidad el pueblo de Israel como esa figura de hijo y Dios pues como su padre. Y a veces, fíjense, muchas veces los padres, las cosas que pueden hacer los hijos en contra de nosotros, ¿qué hacemos? Ok, hijo, te perdono. ¿Por qué? Porque hay ese lazo, hay esa intimidad de relación, consanguinidad, porque lo amamos. Inclusive, bueno, yo recuerdo mucho antes de que nacieran mis hijos, pues desde la pancita que estaban en la pancita de mi esposa, todavía no los conocía, ¿verdad? Todavía no sabía si iban a ser serios, risueños, enojones, berrinchudos, y uno ya los amaba. Uno ya los amaba. ¿Sí me explico? Desde antes. Entonces, cuando, ay, es que papá, chimp, ahora sí la regué, perdóname. Está bien, hijo. Ya, te perdono. Pero si viniera el hijo del vecino, ah, no, ¿dónde está tu papá? Ahora sí, que te dé unos cuerazos, ¿no? O sea, tratando de que juzguen al pobre niño, ¿no? Ahora sí que tratando de que juzguen, ¿por qué? Porque no es nuestro, porque no lo sentimos, porque no tenemos esa relación, ¿sí? Entonces, cuando realmente una persona busca a Dios, como dice aquí, honestamente, sinceramente, Dios muestra su amor y su perdón
sin medida. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? No. Seguimos adelante. Isaías capítulo 55. Isaías 55, perdón, 7. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente. Ahora, ¿cuál es el contexto de Isaías? ¿Sí recuerdan? Voy a decir otra vez el hermano ya va a empezar. ¿Cuál es el contexto de Isaías? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Quién iba a ser juzgado? ¿Quién ya estaba siendo juzgado? El pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, el reino del norte, pueblo de Israel, capital, Samaria. Muy bien. ¿Quién se los iba a llevar? Los asirios. Muy bien. Casi no está perdida. Los asirios. Los asirios. ¿En qué año? 722 antes de Cristo, los asirios se llevaron al reino del norte llamado Israel. Y es el contemporáneo y el profeta Isaías les anunció eso. Bueno, ok. Entonces, tenemos que recordar eso para ponerse en contexto. Es el versículo 7. Dice que los malvados cambien ¿qué? Sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. ¿Sí? Porque hay algo que muchas veces se enseña dentro del catolicismo romano es lo siguiente. Cuando se le pregunta a la gente, a ver, ¿y por qué vino Cristo? ¿Por qué cree que vino Cristo? No, pues para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Ajá, y luego, no, pues ya, vino Cristo para morir por nosotros y perdonar nuestros pecados. Ah, muy bien. ¿Se dan cuenta? Solamente se queda así, de una forma intelectual. ¿Sí me explico? De una forma intelectual. Pero lo que realmente anima la Biblia es que a toda persona que tiene que reconocer que es pecadora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Como dice aquí Isaías, que se vuelvan al Señor para que les tenga ¿qué? Misericordia. Si una persona no busca el perdón de Dios, si una persona no se pone a cuentas con Dios, ¿Dios la va a perdonar? No. Que hay personas alejadas que no conocen a Dios y para todo usan a Dios. Y a ver, Dios, ay, que Dios me perdone porque hice esto. Ay, que Dios me perdone porque hice aquello. Ay, que Dios nos perdone porque pues no te va a perdonar porque ni estás en comunión con Dios, ni entiendes el perdón de Dios, ni entiendes a Dios. No te va a perdonar absolutamente nada a Dios porque no le estás pidiendo perdón a Dios. ¿Me explico? Y cuando una persona realmente busca a Dios, que dice, sí, vuélvase a nuestro Dios porque Él perdonará con generosidad. Tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un arrepentimiento. Que si yo iba por acá, para acá es el mal, para acá está Dios. ¿A dónde tengo que ir? Dando un giro, si yo iba para acá, de 180 grados, no un giro de 360 y otra vez vuelvo a cometer las tonterías que siempre he hecho. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esa es la gran diferencia. Para acá el mal y para acá Dios. Siempre. ¿Sí? Y una persona que realmente, como lo hemos visto en Juan, realmente perdona, ama, tiene un cambio de vida, es realmente una persona que realmente puede decir que realmente ha creído en Cristo, realmente conoce a Dios. Muy bien, siguiente cita, Daniel capítulo 9.
Daniel capítulo 9, versículos 8 y 9. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién está hablando ahí? Daniel, muy bien. Daniel está haciendo una oración y está expresando todo esto para Dios. Dice, nuestros antepasados, como dice, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos, ¿qué? Pecado contra ti. ¿Cuál debería de ser la actitud de una persona que realmente reconoce que es pecadora y que le está pidiendo perdón a Dios? Tiene que tener esta actitud. Estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado. Realmente es una persona que sí siente que ha pecado, ha reconocido que ha pecado y que le ha fallado a Dios. ¿Sí? Es por eso que, y aquí lo hemos mencionado varias veces, estamos completamente en contra de esa oración de aceptar a Jesucristo, porque está a la puerta de tu corazón y llama y entra. Estamos completamente de acuerdo, estamos completamente desacuerdo. ¿Por qué? Porque no pone un encuentro entre a la persona con su pecado. ¿Y de qué le va a pedir perdón a Dios? ¿Sí me explico? Cuando lo primero es que pedirle perdón a Dios. ¿De qué? De que soy pecador. Pero si una persona no tiene la actitud de la vergüenza, el reconocimiento de que es pecador, ¿Dios lo va a perdonar? No, Dios no lo va a perdonar. Tal vez se añada a esa iglesia porque por mera religiosidad, pero no se añade a la familia de Dios, no se añade al reino de Dios. Tal vez a la iglesia local sí, pero al reino de Dios no. Simplemente lo que hizo fue pura verborrea, simplemente lo hizo de dientes para afuera y simplemente lo hizo por mera religiosidad. Pero Dios en su vida no está. No está. ¿Me explico? Y otra vez dice versículo 9, estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti, pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador. ¿Qué tema estamos viendo? Dios es ¿qué? Perdonador. Y dice, a pesar de habernos rebelado contra Él. Porque ¿qué es el pecado? El pecado es desobediencia en contra de lo que Dios determinó o en contra de lo que Dios mandó. Entonces, si yo hago lo contrario, ¿soy qué? Pues un rebelde. Soy alguien que no me interesa la instrucción de Dios y simplemente no me interesa. Yo hago mi vida como bien me plazca. ¿Sí? Cuando una persona realmente está constricta en su corazón, en sus pensamientos y entiende que es pecador, reconoce que está mal delante de Dios, es una persona que sabe que el único que le va a perdonar es ¿quién? Dios. Solamente. Nadie más. ¿Sí? Bien, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Seguimos adelante. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Nehemías capítulo 9, versículo 17. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya? Dice lo siguiente. Se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho. ¿Quién está hablando ahí? Nehemías, se llama el libro Nehemías. Entonces, ¿quién debe estar hablando? Pues Nehemías, ¿verdad? Fácil, ok. Entonces, y nuevamente Nehemías está haciendo una oración. Se negaron a obedecer
y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Pero tú eres Dios de perdón, ¿sí? Bondadoso y misericordioso, lento para enojarte y rico en amor. Ya ven cómo no van separados. El amor con el perdón, la misericordia, siempre van juntos. De amor inagotable. Dice, no los abandonaste. Y bueno, ya está ahí, nada más. Y no los abandonaste. Cuando hablamos del no nos abandonaste, se refiere a la fidelidad de Dios, que es un tema que ya hemos visto con anterioridad. ¿Sí lo recuerdan? Bien, entonces, ¿qué es lo que vemos? Nuevamente está hablando en el libro de Nehemías que Dios es un Dios que perdona, ¿sí? Y como dice aquí, otra vez, se negaron a obedecerte y no se acordaron de los milagros que habías hecho a favor de ellos. En cambio, se pusieron tercos y nombraron a un líder para que los llevara de regreso a su esclavitud en Egipto. Porque lamentablemente hay mucha gente que le llega la palabra de Dios, le llega el mensaje de salvación, y ¿qué es lo que dice? La persona se enterca, no entiende y simplemente dice, no quiero, no me interesa. Paso, ¿sí? Paso, no me interesa. Y en el caso de Israel en ese entonces, a pesar de que muchos inclusive querían regresarse a Egipto nuevamente, aún así Dios entendía. ¿Por qué? Recordemos que no existía Biblia. Entonces el pueblo de Israel no sabía absolutamente nada de Dios, no sabía nada de su carácter. Entonces Dios tuvo que ser ¿qué? Muy paciente, comprender lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Y aún así, lo perdonó. Y siguió adelante, y como dice aquí, y no los abandonaste. Siguió hasta adelante, y ya, hasta llevarlos a la tierra prometida. Pero Dios, ¿por qué? Porque Dios es un Dios de amor y un Dios perdonador. ¿Sí vamos bien? Bien. Siguiente cita. Miqueas capítulo 7. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Ustedes me dicen? ¿Ya? Muy bien. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Cuál es a ver, otro más fácil. ¿Cuál es el contexto de Miqueas? Ya se nos olvidó. Lo bueno es que el próximo año otra vez lo vamos a repetir, ¿verdad? Vamos otra vez a repetirlo. Bueno, recordemos, Miqueas fue contemporáneo ¿de qué profeta? Isaías. Entonces, si fue contemporáneo de Isaías, hace rato hablamos del contexto del tiempo de Isaías. ¿Cuál es el contexto de Miqueas? El mismo, ¿verdad? El pueblo de Israel, el reino del norte, estaba a punto de ser sacada de su territorio. ¿Por quiénes? Los asirios. Muy bien. Bueno, entonces, para que más o menos entendamos el tema. Bien, Miqueas capítulo 7, versículo 18 dice, ¿dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa de quién? Del remanente y pasa por alto los pecados de su apreciado pueblo? ¿No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable? Entonces, no podemos separar a un Dios perdonador de un amor que ama, ¿sí? Porque un Dios que ama, un Dios que ama es un Dios que tiene que perdonar. ¿Y qué es lo que lo obliga? Su propio carácter, ¿sí me explico? ¿Sí? Su propio carácter. No puede dejar de perdonar porque Dios es amor.
Dios es el amor mismo. Entonces, el entender todo esto debería de nosotros, pues alegrarnos y llenarnos de gozo, porque cuando Dios expone y muestra su amor, sabemos que siempre nos va a perdonar, pero también sabemos que si le buscamos de una forma honesta y verdadera, realmente Él lo va a hacer. Porque también hay algo, también nosotros podemos darnos cuenta cuando nosotros no somos sinceros, ni con Dios, ni con nosotros mismos, ni con quienes nos rodean. ¿Sí? Y Dios lo sabe cuando tenemos una mala actitud. Muy bien. Dice adelante ya prácticamente hemos terminado. Dice, reflexionar en esto nos invita a descansar, saber que el perdón de Dios no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras obras, sino de su carácter. Nos libera del miedo y nos llena de esperanza. No importa cuán grande sea la falta, siempre que haya un corazón sincero y arrepentido, Dios mostrará quién es Él, un Padre que perdona porque no puede dejar de amar. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Bien. Entonces, creo que es importante reflexionar sobre el tema. No lo hemos terminado, como lo dije hace un momento. Seguiremos hablando más sobre este Dios perdonador y hay muchos más puntos referente al tema. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bueno, pero sí me entendieron, ¿verdad? Bueno, vamos a orar para terminar.